Hola, Martín Gondra, autor y director de I30, nuevamente contigo, gusto de saludarte y bienvenido a esta nueva sesión dentro del módulo 3, donde estamos considerando los calificativos. Esta semana es bien emocionante, estoy bien contento porque en el transcurso de estos días, en estas unidades, estamos mirando y cubriendo un tema supremamente importante, algo extremadamente útil, que es la manera de hablar de las cosas, la manera de calificarlas, compararlas, etcétera. Es decir, todo, en esta semana vamos literalmente a aprender cómo hablar de las cosas. Y cuando digo las cosas me estoy refiriendo a cosas visibles y tangibles, también como cosas que no lo son. Estoy hablando tanto de cómo calificar un auto o una casa, tanto como cómo calificar una poesía, una idea, un sentimiento. ¿Okay? Por ejemplo, tú dices, hablemos por un momento de tu auto nuevo. Tu auto nuevo tú lo calificas de 1000 maneras diferentes y al tener estas palabras la conversación se enriquece porque te permite realmente decorar y adornar la cosa aquella de la cual estás hablando, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir tengo un auto nuevo a decir estoy contento con mi nuevo auto porque es hermoso, es bonito, es rápido, es económico, es elegante, es cómodo. ¿Sí me explico? Solamente los calificativos te permiten hacer esto. Si tú tienes un abundante cúmulo de palabras, de adjetivos calificativos en el banco de tu memoria para usar, pues te puedes expresar con mucho más claridad para hablar de las cosas a las que te refieres, ¿no? Si quieres hablar de tu esposa o de tu novia o de tu novio, de cómo lo amas y todas las razones por las cuales lo amas, porque es bien atento contigo, es amable, es cariñoso, es detallista. ¿Sí me explico? Esto lo puedes hacer solamente si tienes estas palabras. Por eso es tan importante que de verdad te vengas a la derecha de tu pantalla donde están los vocabularios y realmente agregues abundante cúmulo de palabras a tu conocimiento para poder usar y hablar de las cosas. Muy bien, y también vamos a hablar de cómo comparar cosas. Por ejemplo, tú dices, mi novio o mi novia es sensacional porque es mucho más amable, más atenta, más bonita, más las razones que tú quieras dar que la de mi vecino, digamos, ¿no? Si me explico, comparar es una parte importante de nuestra comunicación y nuestra calificación de las cosas. Por ejemplo, tú dices tu auto es más económico que el que tenía antes, es más rápido, es más bonito, es más colorido. ¿Sí me explico? Todo esto es bien importante y de hecho lo vamos a aprender en el transcurso de esta semana, cómo comparar cosas. Ahora, hoy específicamente vamos a hablar de una situación que ocurre con palabras que se convierten en otras. Y permíteme, me explico. Esto ocurre en inglés tanto como ocurre en español. Fíjate, por ejemplo, tú tienes la palabra sorprender. Sorprender es una acción, es un verbo, básicamente. Si tú le cambias el final a esta palabra, deja de ser verbo y lo conviertes en un calificativo. Y mira, te lo voy a probar. Si a sorprender tú le cambias el final y pones, en cambio, sorprendido. Mira que desapareció el y apareció el ido o ado en otros casos. Este verbo dejó de ser verbo y ahora se convirtió en un calificativo. O sea, la actividad de sorprender es una acción. Yo te sorprendo, tú me sorprendes. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sorprendido ya no es un verbo. Sorprendido es un calificativo. Yo estoy gordo, flaco, alto, lindo, bonito, sorprendido. ¿Me explico? Sorprendido califica cómo puedo estar en cierto momento. Veamos otro caso. Digamos, por ejemplo, verificar. Verificar algo es una acción. Yo verifico que las cosas estén bien. Tú verificas tus números. ¿Ok? Ahora, si a este verificar le cambio el final y lo convierto en verificado, ya esta palabra verificar, que era un verbo primero, se convirtió en un adjetivo. Casualmente también para aquellos fanáticos de la gramática, que espero que no sea tu caso, como ciertamente no es el mío, esto también es la palabra que utilizamos para hablar del participio pasado. Vuelvo y repito, esto es para los fanáticos de la gramática, ¿no? Ocurre el mismo fenómeno, pero olvídate de este comentario, discúlpame por ser grosero y usar malas palabras, la gramática está prohibida en mi vocabulario, la uso únicamente cuando en situaciones extremas,
Pero lo quiero mencionar porque, vaya, no quiero que si de pronto, a lo mejor es tu caso, eres un fanático de la gramática y resulta ser que te gusta mucho y tú ves como yo le estoy dando definitivamente la vuelta, la esquivo como dé lugar la gramática y busco soluciones fuera de la gramática. No quiero que vayas a pensar que no entendemos o que omitimos cosas importantes, para nada. En nuestro enfoque de la gramática no omitimos absolutamente nada. La diferencia está que para llegar del punto A al punto B, en vez de dar toda una vuelta de tecnicismo y de reglas y de cuestiones, yo voy en línea recta por un atajo, ¿no es cierto? Y este atajo puede ser muy casero, pero el resultado es el mismo. Ciertamente yo llego al punto B a través de mi atajo, tan ciertamente como llega el que le da toda la vuelta gramatical, ¿no es cierto? Muy bien, olvidémonos de eso por el momento, volvamos otra vez aquí. Fíjate, sorprender se convirtió de verbo, pasó a ser adjetivo. En inglés ocurre exactamente igual, pero es hasta más fácil todavía. Por ejemplo, digamos, usemos el verbo para sorprender, amaze. La palabra amaze significa, en inglés, es una de las maneras de decir sorprender. Hay otras, tienes surprise, tienes impress, diferentes maneras de decirlo, pero esta es una buena manera de traducir sorprender. Si yo le agrego en inglés, la terminación ed, amazed, dije ed, pero resulta ser que como ya termina en e, no ocupo agregarle otra vez la e, ya la tiene. Le agrego simplemente la d. Este ed al final cumple el mismo objetivo, el mismo propósito que el ido o el ado en español. Es decir, en español tú a la palabra le agregas al final el ado o el ido, ¿ok? En inglés, en cambio, siempre le agrega la misma cosa. Al final le agrega la terminación ed, ¿ok? Muy bien, entonces vea, esta palabra sorprender aquí se convirtió en sorprendido. ¿Está bien? ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que entiendas, si en algún momento ves calificativos, que tú dices, wow, este calificativo se parece mucho a tal verbo. Y sí, ciertamente, vas a notar, si encuentras en la lista de calificativos la palabra amazed, vas a notar que es muy parecido al verbo amaze, ¿no es cierto? Pero quiero que entiendas de dónde viene la ligera diferencia. Veamos en este caso. En inglés, verificar se dice verify. Termina en Y. Ahora le vamos a agregar al final, como dijimos, la regla es agregarle ed. Entonces va a ser la palabra, se convierte en verified. En este caso, la Y se convierte en I latina. Mira, es bien importante que entiendas que desafortunadamente no tienes opción más que memorizar en qué casos ocurre esto y en cuáles no. Porque, por ejemplo, tienes un verbo, como sería el verbo, a ver, lo voy a escribir en inglés y en español, jugar, por decir algo, jugar. Si tú dices jugado, el verbo se convirtió en adjetivo. Usted puede decir, un juego ya está usado, está gastado, está jugado. Yo entiendo, la palabra jugado mucho no se usa, pero de cualquier manera va a ilustrar a dónde voy. Played, play es el equivalente en inglés. Played es jugado. Fíjate tú que la Y aquí no cambió. ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar vamos a pronunciar estas palabras. Amaze, amaze, amazed. Fíjate que la ed en inglés va a sonar como ed, o sea, suena como se escribe, o como t, una de las dos. ¿Okay? Desafortunadamente, como ya hemos dicho antes, la pronunciación en inglés es un poquito más complicadita que en español. Las letras no siempre suenan igual, pueden tener diferentes sonidos, pero déjame decirte, tampoco es el fin del mundo. Afortunadamente Dios nos hizo con una mente tremendamente profunda y una memoria que no tiene límites. Aquí no hay discos que se acaben, ¿ok? Así que te va a quedar muy fácil recordar y no olvidar absolutamente cada palabra, así que no te preocupes mucho por eso ahora. Nuevamente, amaze, amazed. Dice la misma cosa, pero le das una T al final. Amaze, amazed. Verify, verified. Aquí ya no suena como T, suena como D. Verified. Verify, verified. Play,
played, played, ¿ok? Aquí suena como T, aquí suena como D, realmente. Amazed, verified, played. Muy bien. Creo que está bastante claro este tema, realmente es muy sencillo. Te quiero mostrar otro ejemplo que es bastante conocido, lo vas a ver muy a menudo en las tiendas. Voy a dejar el de arriba, ese ejemplo como muestra allí para que no se nos olvide, pero fíjate, es este. Cerrar es la acción de cerrar, ¿no es cierto? Cerrado es el adjetivo. Por ejemplo, un cofre está abierto, expuesto, iluminado, o puede estar cerrado, asegurado, obscurecido. ¿Me explico? Muy bien, en este caso está cerrado. Cerrar se convirtió en cerrado. Ahora, esto en inglés será, y lo voy a poner en otro color, es close, es la actividad de cerrar. Sin embargo, tú vas a una tienda y cuando la tienda ya cerró, después de las 5 de la tarde y tú ves el cartel puesto en la entrada, no va a decir close, va a decir closed. Closed con la ed al final. Recuerda lo que dijimos, si la palabra termina en e y le agregas la terminación ed, pues ya teniendo la e solamente le agregas la d. Fácil de entender, ¿ok? Entonces close, closed. Closed suena como una t. A ver conmigo, close, closed, nuevamente, close, closed, close, closed. Esa pequeña diferencia en el sonido es lo que hace la diferencia en lo que estás diciendo, es bien importante. O sea, si estás hablando con una persona, no da lo mismo que digas close. Por ejemplo, tú dices cierra la puerta, please close the door, please close the door. Por favor, cierra la puerta. Please, conmigo, please close the door. Una vez que la cerró, dices now the door is closed. La puerta está cerrada. The door is closed. Ahora, mira, un detalle más antes de terminar con este punto. En español, tú dices sorprendido o cerrado, o sea, oído. Pero ojo, ¿qué tal que el negocio está cerrado? ¿La puerta está cerrado? No, la puerta está cerrada. Nuevamente en español nos encontramos con el problema de siempre de que tenemos géneros, género masculino y femenino. La silla está, digamos, el de la puerta me encantó, vaya, para no darle mucha vuelta y creo que se entendió, ¿no es cierto? El día está nublado, la puerta está cerrada, o sea, si es una palabra femenina, tiene que el adjetivo tiene que ir en femenino, si es masculino, la palabra masculina tiene que ir en masculino. En inglés no existe esto. Y nuevamente, otra vez, la manera como nos aliviana el trabajo. En inglés va a ser ed, no importa qué. Sea ido, ado o ada, o sea la palabra masculino o femenino, no le hace. Sea una o sean dos. Por ejemplo, tú dices las puertas están cerradas. Si son varias. Tienes que recordar que la palabra puertas es femenina y además está en plural. Tienes que agregarle la S, pero si las puertas están cerradas, la palabra cerradas también tiene que terminar en S. En inglés no. En inglés tú simplemente dices the doors are closed. Solamente termina en ed. Esto lo vimos ayer. De manera que no tienes que preocuparte de agregar una S tampoco, ¿no? Caramba, yo espero que todo esto te vaya mostrando y animando. Caramba, cuando tú ves estas cosas dices, wow, tenía razón. Lo que yo te dije al principio, antes de empezar el curso, yo te prometí que el inglés era mucho más fácil que el español y siento que de verdad te estoy entregando. Ahora puedes ver que efectivamente sí lo es, ¿no es cierto? Mucho más fácil. Estamos apenas a mediados de la tercera semana. Imagínate, si vas viendo estas cosas hasta acá, imagínate cuántas cosas más vienen por delante que son también extremadamente sencillas. Y te lo voy diciendo desde ya para que te animes, para que le sigas echando ganas. Aprender inglés no es complicado. Si yo pude, definitivamente y sin ninguna duda tú vas a poder, ¿ok? Así que a echarle ganas, a estudiar palabras. Muy bien, voy a borrar esto porque ahora voy a aprovechar y te voy a mencionar algo de alguna manera relacionado, similar a esto. Fíjate que hablamos de que la manera como termina una palabra o el cambio que le pones a la terminación de una palabra puede alterar lo que significa. Y esto ocurre en inglés igual a como ocurre en español. Por ejemplo, en español tú tienes la acción de boxear.
boxear, ¿no es cierto? Eso es un verbo. Si tú le agregas, le cambias la terminación, boxeador, fíjate que era boxear, le volé la R y le agregué el D-O-R, ahora se convirtió en ¿qué? ¿Qué es esto? Esta es la acción, esta es la persona que ejecuta la acción. ¿Quién ejecuta la acción? Por ejemplo, tú tienes jugar, es la acción de jugar golf, digamos, tienes jugar, jugador, a ver, lo voy a escribir. Jugar. Entonces también tienes, si tienes la acción de jugar, tienes también un jugador. Fíjate que la R desapareció en español y le agregamos D-O-R. Ahora, si es una jugadora jugando golf, es Dora, jugadora, le agregas una A, ¿no es cierto? En este caso también, ¿me explico? Este es en español. En inglés ocurre exactamente lo mismo, no solamente en los adjetivos que vimos hace un momento, y no solamente en este caso de los verbos, de las acciones que cambiando el final se convierte en quien ejecuta la acción, ocurre en otras áreas también. Y esto es bueno. Es una buena señal porque no quiere decir que no tienes que aprenderte una palabra totalmente nueva para decir que el que nada es un nadador, el que corre es un corredor. Lo simplifica bastante en español también, es muy sencillo. Entonces fíjate cómo es en inglés. Boxear en inglés es box, ¿ok? Adivina tú cómo será el boxeador, el que ejecuta la acción de boxear. En inglés todo lo que haces a un verbo le agregas al final la terminación ER. Recuerda, anteriormente era ED para convertirlo en un calificativo. Ahora le cambias a un verbo le cambias la terminación y la pones ER y se convierte en la persona que ejecuta esa acción. Escribir, escritor. Mira qué interesante en español. En español aquí esta palabra escribir cambió radicalmente y se convirtió en una palabra totalmente distinta. Fíjate, escribir se convirtió en escritor. No quedó ni el vir, ni se convirtió en or, ni en dor, ni en dora. Ahora es tor. Esta palabra sí se volvió bastante más complicadita en español. En inglés nada de esto jamás ocurre. En inglés siempre funciona con esta única y sola fórmula. Sea escritor o escritores. Bueno, si son plurales, sí hay una modificación, ahorita la vamos a ver. Pero no le hace que sea masculino o femenino, en todas las acciones ocurre lo mismo. Fíjate, box, muy bien, tú lo has dicho, lo estabas pensando, ¿no? Boxer, a ver conmigo, box, boxer. Mira que este box no es box con una O, box. Tampoco es no es boxer, es boxer, que no se entiende muy bien, es más tendiendo hacia la O. Pero a ver conmigo, box, ¿ves? Que no se sabe muy bien si es una A o una O, es una mezcla de las dos. Y tenemos que aprender desde ya a ir tratando de definir ese sonido intermedio entre dos letras, ¿ok? Box, boxer. Mira conjugar. Play, player. Fíjate que el sonido es muy fácil. Suena la ER, de verdad suena ER, no hay vuelta de hoja. Box, boxer. Play, player. Okay, a ver conmigo, box, boxer, play, player. Escribir, write. Mira cómo se escribe escribir, write. Escritor, writer. Ojo, como ya terminaba con la E, no ocupamos repetirla, le agregamos la R, porque ya pero cumple con la regla, termina en ER. ¿Me va siguiendo? ¿Se entiende este tema? ¿Verdad que sí? Es muy sencillo. Entonces vamos a echar para atrás y a repasar un poquito lo que vimos hoy. Dijimos que los adjetivos o los calificativos, si tú les cambias su terminación y la cambias por las letras ED, se convierte, ya dejó de ser un verbo y se convirtió en un calificativo. ¿Se entendió ese punto? Aprovechando que estábamos hablando de terminaciones, quise adelantarte esto. No quiero enredar los temas, esto corresponde al tema de los verbos y vamos a profundizarlo un poquito más adelante. Es parte del tema de los verbos, pero vaya, ya que estamos hablando de terminaciones, quería mostrarte cómo en inglés es muy fácil manejar este principio y de hecho es muy similar al español, ¿no? En el caso de los verbos dijimos, si tú a cualquier acción le agregas la terminación ER al final,
lo conviertes en la persona que ejecuta esa acción. ¿Okay? Filmar, filmador. Nadar, nadador. Volar, volador es el que vuela, ¿no? Quien duerme, el dormilón. Fíjate qué interesante, dormir se convierte en dormilón. No se me ocurre otra palabra, ¿no? Para decir el que ejecuta la acción de dormir. Es una palabra bastante diferente al verbo. En inglés es sleep, sleeper. Sleeper es el dormedor o dormilón, vaya, ¿no? Muy bien. Me encantó estar contigo, creo que con esto cerramos este tema. Te invito una vez más, por favor, no llevo el cálculo del tiempo que llevamos en esta sesión, pero calculo aproximadamente unos 30 minutos, de manera que tienes tiempo de sobra para ahora repasar un poquito lo que hay en la página abajo, que es más o menos por escrito lo que acabamos de conversar, y el tiempo que te sobra, después de que tienes bien asimilado este tema, ocúpalo en estudiarte adjetivos. Me encantaría. Sería un tremendo beneficio para ti si terminamos esta semana cubriendo una buena cantidad, ojalá todos los adjetivos que tenemos en la lista. Pues si no puedes todo, yo entiendo, estamos en la tercera semana, el incremento de vocabularios es diario y de a poco, pero vaya, échale todas las ganas que puedas, cuantas más palabras tengas, ni que hablar, cuanto mejor. Nuevamente me encantó estar contigo, te cuidas mucho, nos vemos en el siguiente.